Y ya estamos de regreso con la edición tarde de RPP Televisión y está en los estudios con nosotros el decano del Colegio de Economistas de Lima, el señor Guillermo Aznarán, con quien vamos a conversar sobre todo de lo que está sucediendo con la caída del dólar. Bienvenido, señor Aznarán, a la edición tarde de RPP. Buenas tardes. Bien, el dólar hoy día pasó en lo que se llama la barrera psicológica, bajó del 2.65 en que ha estado en los últimos días o meses ya, de 2.651 pasó a estar en 2.648. ¿Esta situación es seria, es algo que nos debe preocupar, es de cuidado? Bueno, en realidad tenemos que enfrentar un hecho que no solamente se produce en el Perú, sino en el mundo, que es la pérdida de lo que se denominó en un tiempo la hegemonía del dólar, ¿no? El dólar en el mundo está perdiendo su valor frente a otras monedas, frente al euro, al yuan, al yen, a la rupia, que son monedas de países que tienen un gran desarrollo económico en las últimas décadas, ¿no? Entonces, vamos a asistir a caídas más dramáticas, ¿no? O sea, ¿podemos esperar que el dólar siga bajando aún más todavía? Sigue bajando. Hay que entender que la política monetaria del Banco Central amengua la caída del dólar. Es decir, si el Banco Central no hubiese comprado 7.000 millones de dólares en estos 3 primeros meses, el dólar posiblemente podría estar en menos de 2.50, ¿no? Lo que pasa es que el aterrizaje del dólar es lento debido a que el Banco Central, ¿no?, emite moneda nacional para comprar la divisa, ¿no? Correcto, pero esta manera de manejar la economía, nuestra moneda, ¿es saludable? ¿Está bien? ¿Hasta qué punto el Banco Central de Reserva puede seguir comprando la moneda? Estamos hablando de que han habido días en los que ya se ha vuelto una costumbre comprar entre 150 millones de dólares diarios, 200 millones de dólares diarios, incluso han habido picos de 500 millones de dólares diarios comprados por el Banco Central de Reserva. ¿Esta es una forma sana de llevar nuestra economía? ¿Cuál es su opinión sobre esto? Sí, o sea, el tipo de cambio, o sea, el valor de la moneda nacional con respecto a la divisa no debe tener cambios dramáticos, ¿no? O sea, no debe elevarse considerablemente en un día y bajar también considerablemente al día siguiente. Debe mantener una cierta estabilidad, pero la tendencia es hacia la baja. Es decir, el Banco Central con sus políticas lo que hace es que un aterrizaje suave, ¿no? Pero no hace el Banco Central una política contracíclica, es decir, no trata de levantar el dólar, sino trata que la caída, si la tendencia es hacia la baja, que vaya de manera suave, de tal manera que los agentes económicos que trabajan con el dólar, es decir, tienen bienes transables, puedan planificar. Y puedan ajustarse a esa nueva realidad. Hay que entender que la exportación no debe basarse en un dólar caro, ¿no? Es decir, los exportadores no deben pensar que pueden alcanzar competitividad en la exportación con un dólar de 3.50 o de 4 soles, ¿no? La competitividad debe estar basada no en el tipo de cambio, sino debe estar basada en la eficiencia productiva. Pero ese nivel del dólar para exportadores mineros, por ejemplo, en los que los índices de utilidad son muy altos, bueno, puede ser manejable. Para exportadores no tradicionales, exportadores textiles, agroindustriales, la caída del dólar sí los ve seriamente afectados. Sí. Por el lado de las ventas, ¿no? Pero por el lado, por ejemplo, de la importación de insumos. Por el lado de las ventas y el lado de las utilidades, o sea, sus porcentajes de ganancias son muy reducidos, sí, pero de 3-5% muchas veces, ¿no? Por supuesto, pero lo que me refiero es lo siguiente, ¿no? Los industriales también importan, traen maquinaria, traen insumos, traen materias primas, y con un dólar barato ellos pueden hacer una renovación tecnológica, y eso es lo que se ha producido en el Perú. Es decir, el dólar en caída ha permitido una renovación tecnológica en las industrias. También ha elevado el consumo de la población. Hay que entender que lo que se denomina la canasta familiar, con la cual se calcula la inflación, un componente importante de esta canasta familiar son productos alimenticios importados. Entonces también un dólar caro también significaría un impulso de la inflación interna, ¿no? En esa misma tónica de su respuesta, entonces, ¿a quiénes cree usted que favorece un dólar alto o un dólar bajo y a quiénes no?
Bueno, el dólar, como está reduciéndose, favorece a los importadores y favorece también a las personas que tienen deudas en dólares o compran bienes en el exterior en dólares. Y también las personas que, digamos, que vienen al turismo, personas que vienen de fuera también vienen le favorece. O sea, hay agentes económicos que son favorecidos, mientras que los exportadores, los que venden al exterior y reciben dólares, los que ganan dólares, los pensionistas en dólares, por ejemplo, y muchos ahorristas que han confiado en el dólar en los últimos años, esos se vienen perjudicados, ¿no? Pero lo cierto es que lo que decía hace un momento, ¿no? La competitividad, la rentabilidad no debe estar basado en el tipo de cambio, ¿no? No debe estar basado en que el dólar sea caro o barato, sino hay que ver su propia estructura de costos y cómo compiten en el mercado con sus productos y servicios, ¿no? ¿Usted cómo evalúa la situación de nuestra economía a modo general en este momento? Bueno, ¿cuáles son nuestras carencias y cuál es nuestra fortaleza? Bueno, el Perú va a tener este año 6% de crecimiento, ¿no? Que lo ponen en primer lugar en América Latina e incluso en el mundo en un lugar bastante expectante, ¿no? El Perú tiene un déficit fiscal bajísimo, está alrededor de 1%. Tiene reservas internacionales, estamos en 56.000 millones y este año vamos a terminar en 70.000 millones, ¿no? Deberíamos tener más o menos, o sea, para nuestras necesidades, deberíamos estar teniendo más o menos unos 15.000, entre 15 y 20.000 millones de dólares debemos tener en reserva, ¿no? O sea, 6 meses de importaciones, ¿no? Y nosotros en este momento tenemos 70.000, o sea, ningún, digamos, ataque del exterior de nuestra moneda, digamos, va a tener efecto, ¿no? O sea, los choques externos estamos cubiertos por ese lado, ¿no? Ahora, evidentemente que las inversiones tienen que mantenerse, porque el crecimiento de un año termina en el 31 de diciembre y el próximo año es un crecimiento nuevo, ¿no es cierto? Entonces las inversiones tienen que ir aumentando. Para eso hay que, digamos, liberar un poco esas trabas que hay para las concesiones, por ejemplo. El gobierno ha hecho un programa de inversión de 10.000 millones en infraestructura. Me parece que ese tema también va a asegurar el crecimiento no solamente de este año, sino de los próximos años. Lo importante es que el Perú tiene un paquete de proyectos y hay que ir sacándolos, ¿no? Es decir... ¿Usted haría recomendaciones puntuales al Ejecutivo, al Ministerio de Economía en concreto? Bueno, sería muy pretencioso pero digamos, hacerlo. como un economista, usted decano del Colegio de Economistas, digamos, que tiene que tener una opinión sólida al respecto. Justamente lo que decía en este momento. Yo creo que si estuviera en una posición de dar un consejo, sería que se destraben estos trámites innumerables que hay para la inversión, ¿no? Porque la inversión es lo que va a asegurar el crecimiento actual y futuro. Entonces, si se acelera, por ejemplo, el caso del otorgamiento de concesiones, todas estas licencias ministeriales y municipales que traban la inversión, ¿no es cierto? Yo creo que en eso el Perú estaría asegurado por lo menos en 2 o 3 años su crecimiento. Ahora, el Perú hay que recordar que tenemos 20.000 millones, que creo que es un poco más, incluso ahora, de reserva para hacer un impulso fiscal. Por el momento creo que no es necesario, basta con que incentivar la inversión privada. Creo que con lo que le vengo a decir, creo que eso es suficiente para que el crecimiento se mantenga, porque lo que es importante es que si el Perú crece en los próximos 10 años, digamos, ¿no? A este ritmo 6%, evidentemente que el 2021 nos va a encontrar posiblemente con una extrema pobreza eliminada y con una pobreza menor del 10%. Pero hay que mantener el ritmo. O sea, el Perú ha llegado a un gran crecimiento en estos 10 años, pero necesitaba 20, 30 años. Claro, estamos, digamos, que todavía muy atrasados con respecto al resto de los países que ya nos llevaban una gran ventaja. Pero ¿hasta qué punto nuestra economía depende, sí, de las situaciones externas, de las crisis externas que se puedan presentar tanto en Europa, en Estados Unidos, en diferentes lugares? Que muchos economistas más bien aseguran que dependemos tanto de las situaciones externas que nuestra economía en realidad es muy débil, ¿no? Bueno, mire, en el caso de los Estados Unidos, usted sabe que a Estados Unidos nosotros le exportamos el 15% más o menos de toda la estructura de nuestras exportaciones, ¿no? 15%. Estados Unidos está recuperándose, ¿no? Este año va a estar entre 1 y 2%. O sea que en Estados Unidos las exportaciones peruanas no han caído, ¿no? Se han mantenido.
El caso de Europa es paradójico, porque Europa está entre menos 0,5% y el 1%. Ahí está el crecimiento. Parece que es una economía, son economías estacionadas, ¿no? Pero el Perú ha aumentado sus exportaciones a Europa. O sea, no ha afectado eso, ¿no es cierto? ¿Esto qué nos dice? Que nuestras exportaciones son competitivas y estamos teniendo presencia en el mercado internacional con nuevos productos, ¿no? Productos innovativos, café orgánico, por ejemplo, algunos productos innovados que tenemos en la agroindustria, pero también en los productos marinos. Entonces, China se pensaba que iba a caer, pero no es así. China se mantiene en 8%, que es alto por una economía que ya tiene 7 billones, ¿no? O sea, no es la economía pequeña de China. China ya no es su principal cliente. O sea, deberíamos de estar con mucha expectativa con relación a la economía china, y pese a algunos presagios que hubo, China todavía puede crecer mucho con demanda interna, ¿no? Sí. Y por último, y muy brevemente, porque ya es momento de hacer una pausa, pero ¿qué le recomendaría usted al ciudadano común? Situaciones concretas, por ejemplo, el no ahorro en dólares. Yo pienso que debe confiar en su moneda. O sea, el peruano que tenga excedente debe ahorrar en soles. Los contratos que haga, por ejemplo, de alquiler, ¿no es cierto? Los fondos mutuos, sus ahorros, los debe hacer en soles. Porque el sol es el que se va a ir fortaleciendo con el transcurrir de los años. Y los empresarios también. Entonces, en la medida que el peruano, digamos, común y los empresarios confíen en el sol, yo creo que en eso ya no vamos a estar tanto inquietos por lo que va a pasar con el dólar, ¿no? Bien, le agradecemos su presencia en la edición tarde de RPP Televisión. Ha sido el decano del Colegio de Economistas, Guillermo Aznarán, que estuvo con nosotros, pues, describiéndonos la situación presente y futura de nuestra economía. Hacemos una pausa y regresamos de inmediato.